Somos Grupo Cogranada Ahorro y Crédito. Funco Granada, asesores en seguros, agencia de turismo. Cogranada Fútbol Club, droguería y almacén. Crecemos para servir. Vigilada Supersolidaria inscrita Focacop. Gracias por estar con nosotros. Les agradecemos que nos acompañen durante esta media hora. Yo soy Rubén Benjumea y los invito para que a través de puntodevista.rdb.com y a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y Dailymotion, pues tengan la oportunidad de compartir todos los contenidos en las entrevistas que estamos haciendo en este periodo de cuarentena. Hay un tema importante. Recordemos que el gobierno del presidente Iván Duque ya le dio la largada a los dos principales clústeres que hacen parte de la economía en el país. A partir de hoy, lunes 27 de abril, empezaron a trabajar los integrantes del gremio de la construcción y también el gremio manufacturero, que le aportan obviamente un porcentaje bastante alto al Producto Interno Bruto del país. Pero están los comerciantes, esos que trabajan en el Hueco en Medellín, esos que trabajan en los diferentes sectores de las zonas rosas, que tienen restaurantes, que hacen parte de los comerciantes que tienen locales en centros comerciales, que hay bastantes aquí en la ciudad de Medellín. Esos todavía no. Y mirando, observando, leyendo, por redes sociales además, tuve la oportunidad de ver un audiovisual excelentemente realizado por el periodista Nicolás Machado, que estuvo por varios años en la Dirección de Comunicaciones de Federación Nacional de Comerciantes, Penalco, Antioquia, y que además el año pasado estuvo trabajando en nuestro canal regional Teleantioquia. Pues es el productor de esto, hace la voz en off. A mí me da la impresión de que lo hizo. Y lo hizo también, que se los voy a mostrar. El Hueco, ese sector, donde hay muchos comerciantes en el centro de la ciudad de Medellín, por el sector del antiguo y viejo desaparecido Guayaquil. El Hueco, corazón comercial de Medellín. Yo quiero que lo vean y después hablamos. Nos fuimos para el Hueco, no precisamente a tratar de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, sino al corazón del comercio en Medellín, que en estos días de cuarentena está inactivo. El movimiento se limita a unos pocos informales. A la orden la papa, el tomate, cebolla, pimiento. El sector del Hueco está conformado por 30 manzanas, en las que hay unos 60 centros comerciales o pasajes, y en ellos más de 14.000 locales en los que se vende, a un buen precio, infinidad de artículos nacionales e importados, desde ropa hasta artículos del hogar, pasando por joyas, juguetes, perfumes y todo lo referente a mascotas. Su nombre es famoso en la ciudad. Está registrado como marca internacional desde el 2001 y figura en todas las guías de turismo que en el mundo promueven a Medellín. El Hueco, que en todas las épocas del año se ve repleto de compradores, vive por esta cuarentena una situación muy complicada y los comerciantes aún no tienen claro cómo reinventar los negocios o cómo van a recuperar las pérdidas económicas que les ha generado el COVID-19. Hasta el momento, no han prescindido de ninguno de los 35.000 empleos directos que tienen, lo que representa un gran esfuerzo. Para tener una idea de lo vital que es el Hueco, basta las cifras. En un día normal, por la calle Maturín, transitan 200.000 personas. En andenes y en cuanto espacio público hay, trabajan unos 9.000 venteros informales, es decir, aquellos que no están inscritos en la Cámara de Comercio, los que tienen permiso de la alcaldía pero no pagan IVA o la seguridad social.
De ellos, 300 están en la calle Pichincha, formando una maraña de ventorrillos que ocultan el Palacio Nacional, sede en antaño de los juzgados, de la oficina de correos y de los suicidas que se arrojaban desde la terraza del quinto piso. Hoy, este monumento nacional es reconocido solo por la venta de tenis. Este sector, conocido en otro tiempo como Guayaquil, es un referente para los habitantes de Medellín desde antes de 1889, pues aquí estuvo la estación del ferrocarril, la plaza de mercado El Pedrero, reconocidos bares y prostíbulos y los emblemáticos hoteles en los edificios Vázquez y Carré. Todos ellos se conjugaron y se transformaron en el gran centro comercial que hoy es el Hueco. Hay tal reconocimiento de esta zona de la ciudad por parte de antioqueños y extranjeros que para muchos es sitio de paseo, el lugar ideal para lolear, ese verbo de invención paisa que tiene por significado ir a los almacenes a mirar y no comprar. La dinámica comercial del Hueco es bien particular, pues casi siempre funciona el regateo, es decir, déjemelo más barato. Los comerciantes del Hueco, en su gran mayoría oriundos del oriente antioqueño, son optimistas y confían en que pronto este mal momento pasará y saldrán del oscuro hueco al que han caído para volver a ser el más próspero negocio de la ciudad. Interesante lo que nos dice Nicolás Machado en ese informe importante que hace, esa crónica que hace sobre el centro de Medellín, especialmente el Hueco, de la zona céntrica de la ciudad de Medellín, donde habla de unos 9.000 venteros ambulantes. 9.000 venteros, multiplique por 3 o por 4, ¿cuánto le dan? Más de 30.000 personas que dependen de la actividad de esa persona, de ese vendedor ambulante. Unas 35.000, otras 35.000 trabajan dentro de ese sector. Hay que poner un poco de atención en eso. El invitado que tenemos para hoy es bastante conocido. Ha estado en diferentes entidades e instituciones en el área metropolitana, en la Gobernación de Antioquia, en el Congreso de la República y en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA. Vamos a hablar con él, con Eugenio Prieto Soto, sobre temas importantes. Uno, la cuarentena, cómo le ha dado la cuarentena, la salud, pero la economía, que es importante, la economía. Y finalmente, dio la oportunidad para preguntar sobre las críticas que le hizo el alcalde Daniel Quintero Calle al área metropolitana, con aquello cuando empezó la emergencia ambiental que se juntó con la cuarentena. Entonces, a raíz de que nadie estaba circulando y los sensores del CIATA todavía seguían marcando, estaban en rojo, diciendo que había contaminación, que entonces, ¿por qué el área metropolitana no decía la verdad? Pues Eugenio Prieto Soto le contesta hoy al alcalde Quintero, en la parte final para que la vean. Vamos con nuestro invitado, ya volvemos. Y le agradecemos al doctor Eugenio Prieto Soto por haber decidido comunicarse con nosotros para hablar de temas y aprovechar esta cuarentena. Doctor Eugenio, el director del área metropolitana del Valle de la Aburrá, es gobernador del departamento de Antioquia, es senador, más otros cargos que ha ocupado. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un saludo muy cordial para ti, para todos los cibernautas que te siguen a través de Punto de Vista. Y bueno, muy dispuesto y con mucha voluntad de esta conversación que espero sea muy amena y muy productiva. Así va a ser. Y le cuento, ¿cómo le ha ido en esta cuarentena, en el encierro obligatorio? Yo no lo llamo encierro, yo creo que hay que tratar de manejar también una neurolingüística de esta condición en la que nos encontramos, que es un aprendizaje que está viviendo la humanidad sin duda alguna. Y por eso yo hablo más bien de recogimiento inteligente, preventivo, social, obligatorio y multipantalla. Pero eso para usted y eso de pronto para mí, que estamos acostumbrados al teletrabajo, que trabajamos desde la casa, que hacemos nuestras cosas, nuestros
oficios, en fin, pero hay personas que les ha dado muchísimo, especialmente en algunos barrios de la ciudad de Medellín, les ha dado y les ha golpeado precisamente tenerse que quedar en la casa y no poder salir a la calle. Correcto. Ese ya sí es un punto muy importante sobre las causas, sobre el impacto que está teniendo este momento tan complejo y lo que está descubriendo también, que lo hemos dicho, que ha sido bastante interesante ver cómo está desnudando pues la crisis climática que se ha venido dando, pero también la crisis socioecológica, cómo está mostrando que el modelo económico que nosotros hemos vivido en el mundo, hoy el capitalismo, y en nuestro territorio fundamentalmente, Valle de la Aburrá, Antioquia, Colombia, es un modelo que genera riqueza, pero es demasiado acumulador, demasiado concentrador. El modelo del territorio también es centralista. Medellín, el Valle de la Aburrá, las ciudades capitales de este país son demasiado centralistas en detrimento de las subregiones. Y eso hace que con el conflicto que hemos vivido, haya mucha gente en la periferia padeciendo necesidades, angustias. Yo hablo de barrios que ni siquiera tienen nombre de ciudadanos que no tienen ciudadanía. Ese es un tema que más adelante lo analizaremos, pero que tiene mucho que ver con esa no redistribución de nuestro sistema económico. Creo que hay un esfuerzo por hacer muy grande, Rubén. Pero nos cogió fuera de base esta situación. O sea, es que nos tocó, los gobiernos, escúcheme, doctor, los gobiernos nos habían vendido la idea que el teletrabajo y toda la cosa, pero eso estaba en el papel. O sea, eso no se había implementado. Inclusive, pues mucha gente no le había parado bolas porque seguíamos siendo supremamente ortodoxos. Hoy la realidad es otra, porque tenemos que trabajar a través de computadoras e inclusive el gobernador Aníbal Gaviria, muy amigo suyo, pues acaba de anunciar el día anterior que para poder ingresar a la Alpujarra, pues ya no va a ser todos a las 8 de la mañana, sino que va a ser escalonado, unos en un horario primero, otros en otro horario. O sea, esto modificó todo el panorama laboral. Sí, pero comencemos por ese tema del teletrabajo. Yo creo que es importante ese planteamiento que usted está haciendo, porque no solo es el teletrabajo, es la teleeducación, ¿cierto? Es el telespacio social, el compartir, es el telespacio cultural, el telespacio de ocio y de diversión. Las coberturas tal vez estaban equivocadas y estábamos hablando sobre unos espacios donde la gente como nosotros tiene posibilidad, tiene conectividad, pero hay otras coberturas que son inexistentes y ahí hay un tema de mínimo vital que nosotros hemos venido hablando, ya no solo en servicios públicos domiciliarios, sino en servicios públicos no domiciliarios, en este tema de telefonía móvil celular, en este tema de precisamente el acceso a la red, a la internet, acceso a la autopista de la información, y ahí creo que hay que hablar de un mínimo vital digital, que es muy importante ya comenzar a hablar. Es decir, muy importante que la educación primaria, secundaria, la educación superior esté llegando, pero ¿cómo está llegando? Yo creo que hay que hacer un análisis de ahí, porque hay mucha gente que no está conectada. Y en el teletrabajo se venía haciendo un esfuerzo grandioso, sobre todo en el Valle de la Aburrá, pero se están dando cuenta de las dificultades metodológicas e instrumentales que hay para lograr que sea realmente efectivo. Y lo que sí sea ya... Y le agrego, doctor Eugenio, escúcheme, y le agrego la tecnológica, porque es que usted va como un cañón y yo quiero que profundicemos en algo que usted dijo al principio, y es, hombre, que las empresas de tecnología, las empresas de internet, las empresas de telefonía se quedaron cortas. No estaban preparadas tampoco para asumir lo que se les venía con el encierro. Porque mire, por ejemplo, hoy todos los chicos de la mayoría de los colegios privados empezaron a estudiar ya desde la semana anterior todo por teletrabajo. Entonces empezaron a colapsar las redes y la tecnología. Dígame cómo están los chicos que estudian en todo el sistema educativo público que están en la misma circunstancia. ¿Será que ese niño que vive arriba en la ladera tiene conectividad, tiene el computador y la capacidad para asumir del reto de recibir su educación a través de Internet? Y eso se llama equidad, y eso se llama, digamos, oportunidades, que todos estemos en unas condiciones similares, no solamente entonces de posibilidades, sino también de oportunidad. Cuando estaba en el Senado de la República, usted recuerda que trabajamos un proyecto de ley que ustedes, los medios de comunicación, lo llamaron el antimonopolio, la ley antimonopolio, en el tema de las tecnologías de información y comunicación. Y precisamente eso lo hizo con el senador La Serna, que en paz descanse, con el senador Robledo y otros senadores de diferentes partidos que nos acompañaron. Pero además de la ley antimonopolio, buscamos una que llamaba la autopista digital. Le hicimos un debate muy importante en el que nos acompañó la Contralora en ese entonces, Sandra Morelli,
que era el tema de la reversión, cómo garantizar que esos servicios públicos sí tengan ese acceso, y presentamos un proyecto de ley para que el acceso, la conectividad, fuera como un derecho fundamental, que garanticemos primeramente esa conectividad y que las empresas vayan vendiendo ya velocidad a ese mercado que tienen, que es una cosa diferente. Entonces, la persona que no tiene los mismos recursos irá en su Renaultcito 4, el otro se montará en su BM o algo, y eso es tema de comunicación. Entonces, en ese orden de ideas, quedaron unos recursos que se reversaron o se lograron recuperar de 4.8 billones de pesos por ese debate. No sé si usted recuerda que se hizo pues todo un trabajo sobre ese tema, que hubo un tribunal de arbitramiento. ¿Esos recursos dónde quedaron? Yo le hago esa pregunta a Rubén, porque ustedes, los medios de comunicación, deben preguntarle al gobierno nacional hacia dónde se fueron esos recursos que entregaron esas empresas sobre esa figura de la reversión, y que a mi manera de ver tendrían que regresar a los territorios para revertirse en conectividad, porque fuimos los usuarios de la telefonía móvil celular los que pagamos esa cobertura y esa red, que después no la revirtieron y se quedaron ellos con ello. Hay una discusión muy de fondo, pero yo sí estoy de acuerdo en que hoy las empresas de la telefonía móvil celular y las empresas que tienen ese monopolio, digámoslo así, entre comillas, deberían ser más generosas, sobre todo en permitir ese acceso digital sobre un mínimo vital digital. Doctor Eugenio, vamos a cambiar de tercio, pero estamos inmersos. Hoy el eje transversal es la cuarentena obligatoria y la economía. A partir de hoy empezaron a funcionar, gracias a Dios y a la divina providencia, los dos clústeres más importantes de la economía colombiana, que aportan más al Producto Interno Bruto: la construcción y la manufactura. Pero hay muchos otros que dependen de eso. Mire, yo le digo que por el centro de la ciudad de Medellín transitan 1.300.000 personas día, o transitaban cuando estábamos completamente normales, de los cuales 35.000 trabajan en el hueco y hoy tienen en riesgo sus empleos, sin contar la gente que tienen arriendo locales en centros comerciales que están cerrados, sin contar los propietarios de restaurantes que son del sector del retail, que por plato que venden de sopa, ahí está el del mesero, el del cocinero y el del vigilante. Hoy eso está parado. Pero parece ser que al gobierno nacional, al gobierno departamental y al gobierno municipal les importa, y aplaudimos eso, la salud de los habitantes. Pero la economía, ¿qué? O sea, nos vamos a morir de hambre bien aliviados. Ese planteamiento que usted está haciendo, Rubén, es el planteamiento de lo que yo he dicho, es la encrucijada mundial hoy en todos los países, la decisión entre la vida y la economía, y cómo lograr el equilibrio entre la vida y la economía. Yo creo que particularmente en Colombia hay que hacer el reconocimiento aquí en Antioquia, en Medellín y otras muchas ciudades del país. Han venido haciéndolo con responsabilidad y han colocado primero en el centro la vida, mientras van aplanando lo que se llama la curva. Pero la economía no resiste, y la gente también vive de la economía, genera sus ingresos para sostener y dar sustento a sus familias. Entonces el tema ahí está en la gradualidad, en cómo van a ir entrando esos diferentes sectores. A mí particularmente me parece que Medellín lo está haciendo de forma inteligente, que tiene que diseñar unos sistemas de información robustos, con sistemas de datos y de data inteligente y de ubicación, que permita que cuando se dé un contagio en algún punto específico podamos hacer seguimiento, inteligencia y obviamente controlarlo, sin necesidad de guardar a todo el mundo, que creo que es hacia allá donde va a ir el tema. Entonces, a nivel nacional, regional y local, se tienen que definir unas políticas públicas muy fuertes en materia económica que permitan superar la pandemia, pero también la pospandemia, que va a ser el momento más complejo, que es el momento de la recesión. Y en el centro tiene que haber una cosa, Rubén, que se llama el fortalecimiento del sistema de seguridad social en salud, que si no se fortalece, si no se le garantizan a todo el personal de la salud, a los médicos, dignidad, si no se le garantiza que tienen todos los equipos de bioseguridad, todos los instrumentos médicos adecuados, pues va a ser muy complejo, porque en el momento pico, en el momento de la mayor crisis, nos va a coger mal preparados. Creo que nos hemos venido preparando, esperemos que este aplanamiento realmente sirva, y creo que se viene haciendo de forma inteligente lo que en su momento propuso el presidente, que fue criticado, pero que lo viene haciendo gradualmente. La economía tiene que comenzar a entrar, y
seguir teniendo la esperanza de que rápidamente los científicos y la ciencia encuentren la vacuna. Ayer nomás leía también un informe de cómo toda tragedia, incluso usted ve las películas y ve las series, comienza con un científico al que no se le ha prestado atención. Y me parece que ahí es un tema importante, cómo volver la mirada a la ciencia, cómo volver la mirada a los científicos, cómo volver la mirada a la academia, cómo construir unos protocolos de diálogo, de conversación con la academia para tener permanentemente, digamos, la ciencia al servicio de estos problemas y poder prevenir y no tener que corregir. Y obviamente una situación de estas lo medio a uno. Mire, yo, por ejemplo, para asumir la cuarentena toca entrevistarlo a usted por pura tecnología, sin ningún inconveniente, porque no podemos parar, tenemos que seguir y tenemos entre todos que impulsar esto para que funcione. Correcto. Mire, yo le cuento un dato que a mí me preocupa porque ese asunto de la economía y del negocio del retail, que son muchas personas que viven de eso, pero mire, yo tengo otro dato, 9.000 venteros ambulantes hoy están censados, que trabajan en el centro de Medellín, son 9.000, multiplique por 3, bajita la mano, son casi 30.000 personas que dependen del diario vivir, el diario, y hoy eso está congelado. Y ahí es donde uno tiene que invitar no solamente al gobierno a que proteja el gremio de la salud y al clúster de la salud, que proteja la salud de la población de los ciudadanos, que está contemplado en la Constitución, el interés general prima en el particular, pero también hay que echarle mano y reaccionar de manera rápida a la activación de la economía ya. Mire, según datos de FENALCO Antioquia, o mejor de FENALCO ya a nivel nacional, nos vamos a duplicar el desempleo. En el mes de enero estábamos en el 11% y vamos a terminar por encima del 20%, doctor Eugenio. Sí, pero ¿cuántas vidas se han salvado, Rubén? Yo creo que hay también un planteamiento interesante. Si usted mira cómo se ha manejado el tema en Ecuador, lo de Guayaquil es caótico, es horrible, es de terror. Lo que sucedió en Italia, lo que sucedió en España, lo que está sucediendo en Estados Unidos, gravísimo. Me parece pues que cómo esta pandemia ha arrodillado a los sistemas de salud del mundo y a los países incluso los más poderosos. Entonces, creo que hay que tener confianza en que lo que se está haciendo es la ruta correcta, pero también hay que decirle a los mandatarios a quienes acompañamos, rodeamos, que también se dejen rodear y acompañar de esa capacidad científica que tenemos en lo local, en lo regional y en el país. Y yo haría otra reflexión que me parece importante. ¿Qué es lo que nos quiere decir el planeta? ¿Qué es lo que nos está diciendo el mundo? Porque también, lo he dicho por ahí en algunos momentos, el virus nos alivia. ¿Usted cuánto hace que no veía el planeta en las principales ciudades del mundo con el aire limpio, despejado, los ríos limpios, el mar limpio? El tema es bastante interesante de lo que está sucediendo, es un llamado a la reflexión. Entonces, no es solamente un modelo por acumular, que lo tenemos que reaccionar, sino cómo vamos a redistribuir. Los mismos empresarios están hablando de que hay que remunerar mejor a la cadena de producción, a todo el sistema. Están hablando algunos de un sistema capitalista ya más consciente, de una economía más consciente. Pues yo digo, independiente de cualquier cosa, lo que tenemos que buscar es equidad. Y equidad y la recuperación tiene que ser alrededor de cómo atender el cambio o la emergencia climática y cómo ir en la transición socioecológica, que me parece a mí que es supremamente fundamental. Y sí, estoy plenamente de acuerdo con usted, pero hagámoslo gradual para que no solo salvemos vidas, sino que recuperemos la economía. Ahora, yo también le digo, yo creo que entramos ya a una de las recesiones, tal vez la gran recesión del siglo XXI, sin duda alguna, porque es que se paró el mundo, se paró la economía en todo el mundo. Entonces, mientras la economía reacciona, se va recuperando, no va a ser fácil. No, y hay una cosa, Doc, que también... Lo que está haciendo aquí es valioso y es inteligente y tenemos que acompañar y rodear. Exacto, y miremos el vaso medio lleno, o sea, descubrimos cosas. Primero, que la cadena de abastecimiento que la teníamos desde China, pues hay que reevaluarla precisamente porque esto, o sea, colapsó. O sea, si muchas empresas nacionales que sus proveedores venían... le mandaban desde China todos sus implementos, materias primas, etcétera, pues eso ahí se truncó, lo que también hace volver otra vez a fijar en la producción nacional. Pero bueno, Doc, usted me mencionó varias cosas y mencionó el medio ambiente, que me parece importante mencionarlo también, porque si vamos a volver a ver el vaso medio lleno, pues imagínense cómo está la bahía más bonita de Antioquia, de Colombia, que está preciosa, Santa Marta. Inclusive en estos días leyendo, pero mire el turismo en Cartagena. Vaya al Pacífico, vaya, mire cómo están saliendo los delfines. No, y avistamiento también de algunos ejemplares que nunca se habían vuelto a ver. Por ahí sacaba una noticia
a las grandes ciudades. Es una cosa impresionante. Lo que el lobo gris que estaba dizque ya extinguido, por ahí apareció nuevamente por algunos sectores en otros países del norte. Pero hablemos del medio. haya sentido, Rubén, y discúlpeme que le interrumpa, usted siente llamar las aves, el canto de las aves en la mañana aquí en la misma ciudad, que eso no se había vuelto a escuchar. Sí, eso es cierto. Estaban ahí, tal vez no las escuchábamos por el ruido de la vida rápida en estas ciudades, pero también usted ve las guacamayas cruzando por el Valle de la Aburrá de colores hermosos, rojos, azules, amarillos. Es un tema muy bonito lo que está sucediendo, pero simplemente no estamos diciendo, eso es lo único, no podemos ser radicalmente ambientalistas. Yo hablo de sostenibilidad y la sostenibilidad tiene 3 pilares fundamentales, ambiental, económico y social, y yo le agrego que aunque está dentro de ella, debemos visibilizarlo más, que es el cultural. Tenemos que ir hacia un modelo que garantice la sostenibilidad en esos 3 elementos. Muy bien, usted habló de medio ambiente, recuperación del medio ambiente. Usted fue director del área metropolitana del Valle de la Aburrá en el anterior periodo. Hace un par de, iniciando el mes de mayo, iniciando el mes de marzo, excúseme, el alcalde Daniel Quintero pues manifestó algunos twitters para mí un poco desafortunados, porque el alcalde está gobernando desde las redes sociales, que para mí, a mí en lo personal me parece un error. Pero bueno, esos son estilos de gobierno. Y el alcalde ha manifestado que el área metropolitana había sido poco sincera precisamente con aquello de la medición de la calidad del aire y de los sensores, porque está entrando en cuarentena, los sensores del aire todavía marcaban en rojo, todavía marcaban alguna contaminación. Pues obviamente que desde el CIATA, de otras organizaciones, salieron al paso diciéndole que es que también habían otros efectos, como los incendios forestales de algunos sectores y regiones del departamento, que obviamente por los vientos pues caían por acá por el Valle de la Aburrá, y obviamente pues en esta conchera afectaban esos sensores. ¿Qué tiene que decir usted precisamente sobre esas críticas que se le hizo a la calidad del aire y a la gestión que hizo el área metropolitana, que supuestamente no le había dicho la verdad a la ciudadanía? Bueno, yo he querido ser muy respetuoso con el tema, no he querido entrar como en una polémica, respetuoso con el alcalde de Medellín, que además es el presidente de la Junta Metropolitana, y con los demás alcaldes del Valle de la Aburrá, con el señor director del área metropolitana. Pero sí considero que es importante que revisen todo lo que se construyó en estos 4 años, Rubén. El área metropolitana del Valle de la Aburrá, el Valle de la Aburrá hoy tienen el modelo sistémico de calidad del aire mejor en Colombia y mejor en América Latina, en investigaciones, en capacidad científica en el territorio, en capacidad técnica, tecnológica, en estados de prevención y además en resultados. Se logró en 2 años, en los últimos 2 años, disminuir en un 30% las concentraciones del material particulado. Para que los cibernautas no comprendan, estamos hablando del contaminante crítico que dice la Organización Mundial de la Salud, es el que está generando los cánceres y las muertes asociadas pues a esa contaminación o a esas concentraciones. Para que la gente comprenda también, si uno se quita un cabello, el grosor de ese cabello es entre 50 y 70 micras. Estamos hablando de menos de 2.5 micras, no lo alcanzamos a ver. Y muchas veces es ultrafino. Entonces ese contaminante es el que hay que controlar. Ahí están. Les invito a que revisen la misma página del área metropolitana. Entren, busquen lo que hay en la parte ambiental, lo que hay en aire, el plan integral de gestión de calidad del aire, el protocolo para atender los momentos de contaminación atmosférica, que también lo determinamos en el territorio. Y una cosa muy importante es el CIATA, uno de los instrumentos más bellos que haya nacido de la academia, que recogió inicialmente Medellín y luego el área metropolitana, con EPM, con ISAGEN, y con otras instituciones y la academia en el Valle de la Aburrá. Pero lo que está haciendo hoy el CIATA, pocos instrumentos a nivel mundial, porque el CIATA manejaba solamente los temas de gestión del riesgo hidrometeorológicos, y las estaciones de calidad del aire las teníamos en otra parte. Nosotros le entregamos al CIATA esas estaciones de calidad del aire, las ampliamos, nos certificamos con el sistema del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y hoy logramos tener un sistema meteorológico y de calidad del aire o hidrometeorológico que tiene incluso capacidad de pronóstico, que se anticipa porque sabe cuándo viene el cambio de temporada, de tiempo seco a temporada de lluvias, cuándo va a bajar la nubosidad, etcétera, todo lo que ya hemos comentado. Y lo que sucedió cuando comenzó marzo, que comenzaron las medidas también de la pandemia, se bajó la producción, se bajó la movilidad, y entonces algunas personas y algunos sectores, recuerdo muy particularmente algunos bolqueteros que fueron hasta con unas expresiones desobligantes y desagradables,
que estaban malos los estudios. Los estudios no están malos y los viene haciendo la Universidad Pontificia Bolivariana hace mucho rato y muy bien, el inventario de emisiones. Entonces, ese inventario de emisiones que genera internamente y qué sucedió en ese momento, los incendios, sobre todo los de la Orinoquía, en la frontera entre Colombia y Venezuela. Yo no sé por qué, también lo digo aquí con profundo respeto, pero también con franqueza y la que me caracteriza, por qué el IDEAN, que es el instrumento meteorológico del país, no le anuncia al país lo que está sucediendo y en esos momentos de los incendios negó los incendios cuando además se captaron alrededor de satélites como el GOES, que se conecta con el SIATA, los satélites de la NASA y el Copernicus, que es el del sistema de la Agencia Espacial Europea. Y se mostraba cómo esos incendios vienen y generan unas dificultades tan complejas como la que se generó no solamente en Medellín, se generó en Bogotá, en Bucaramanga. Usted vio lo que vivió Cúcuta casi todo el mes de marzo, que la gente se estaba asfixiando. Entonces creo que hay un tema para hacer una reflexión. Hay que creer más en la ciencia local, hay que creer más en la ciencia regional, hay que valorar los instrumentos que hemos desarrollado. El Valle de la Urrá y Antioquia han hecho cosas muy bellas como Ruta N, como el Parque Explora, como las mismas empresas públicas de Medellín, como el SIATA, como el IDEA, como el área metropolitana del Valle de la Urrá. Y en ese orden de ideas yo resalto la capacidad de la academia que hay en el Valle de la Urrá, la capacidad de investigación, la capacidad científica. Y hay que tener confianza en esos científicos y en esos semilleros de científicos. Pero adicionalmente hay que seguir los protocolos y hay que seguir los planes que se han construido y que se están ejecutando conjuntamente en la sociedad, Rubén. Y con esto le cierro este punto. Este no es un problema única y exclusivamente de los 10 alcaldes del Valle de la Urrá o de los alcaldes de Colombia o del gobierno nacional o de los departamentales. Es un problema de las sociedades y es un problema mundial el tema de la contaminación atmosférica. Y por eso hemos hablado de la crisis climática y de la crisis socioecológica. Y en ese tema de la crisis socioecológica tenemos que hacer una transición hacia la producción más limpia, hacia la movilidad más limpia, hacia el cambio de hábitos en consumo, hacia lo que tenemos que hacer nosotros ya. Y no hay plan B en este planeta que permita que un territorio como el Valle de la Urrá, que es más frágil que otros territorios, pues pueda enfrentar en el largo plazo estos momentos complejos. Y lo que digo es que los estudios no solo están bien hechos, sino que la propuesta y el resultado es bueno. Hubo un momento complejo que no habíamos vivido en otras oportunidades, como fue esa crisis generada por los incendios en Colombia y especialmente en la Orinoquía, en la frontera colombo-venezolana. Y lo que también está claro, doctor Eugenio, es que esta cuarentena obligatoria que nos encerró y nos puso y nos cambió la dinámica normal y cotidiana, también ayudó al mejoramiento de la calidad del aire aquí en la ciudad de Medellín, ¿no? Claro, y el área. No, es que le cuento una cosa, Rubén, y lo dije en algún artículo. Si ese momento no hubiera coincidido, el de las medidas que se tomaron con la pandemia, las restricciones, cuando se dieron esos incendios, hubiésemos tal vez vivido una de las emergencias así, no estoy hablando de contingencia atmosférica, sino de las emergencias ambientales más complejas de este país, en Bogotá, en Bucaramanga, en Medellín, seguramente en Manizales, en Pereira, en Armenia, que no se están midiendo, que es otra de las cosas que tenemos que hablar en otro momento, Rubén. No tienen indicadores, ni siquiera tienen rango de medición como lo tenemos. Los rangos de medición no se están ajustando y armonizando a nivel nacional como lo expresa la norma. Entonces, esas son unas discusiones que hay que dar, porque todo el país tiene la responsabilidad de entrar ahí, porque en el centro, Rubén, está la salud, la vida y la calidad ambiental de estos territorios, y si no se hubiesen dado esas restricciones en ese momento, hubiésemos vivido una emergencia ambiental en el Valle de la Urrá y en las principales ciudades de Colombia. Muy bien, Eugenio Prieto Soto, el director del área metropolitana del Valle de la Urrá, el gobernador de Antioquia y senador, el gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Bueno, usted, un abrazo para todas las personas que nos acompañan, todos los cibernautas, y un mensaje también de esperanza. Vamos a salir juntos de esto, lo vamos a lograr. Tengamos fe y confianza, pero seamos también solidarios. Yo creo que hoy hay que dejar el egoísmo a un lado, el altruismo es el que tiene que brillar en nosotros, la solidaridad, la capacidad de integrar esfuerzos, sinergias y corresponsabilidad. Y ese es el llamado hoy. Unámonos todos desde nuestras familias, nuestros hogares, los territorios, alrededor de superar este propósito, pero también de ir planteando cuál va a ser el gran cambio desde nuestros territorios hacia el país y hacia la humanidad. Muy bien, muchas gracias. Nosotros vamos a dar un mensajito y ya regresamos.
escuchábamos a Eugenio Prieto, que hace parte de la cosa política. Por ahora anda dedicado a sus cosas personales, pero tiene derecho a opinar. Es un buen tipo. A ustedes no queda sino decirles mil gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Los esperamos mañana con una nueva entrevista, un nuevo invitado. Esta semana va a haber mucho trabajo porque esto empezó a reactivarse. Esperemos que las decisiones que tome el gobierno nacional a partir del 11 de mayo sea por lo menos empezar a que todo ese clúster del comercio, los restaurantes, toda la cosa, aunque como ya han manifestado muchos integrantes del gremio del entretenimiento, es decir, los propietarios de discotecas, cafés nocturnos, etcétera, la tienen bastante compleja, porque es posible que hasta diciembre no tengan actividad económica. En el sector del centro de Medellín, que hemos venido hablando recurrentemente los últimos días y hoy también, en el sector de Bombonada, ya muchos propietarios de negocio de atención al público en las horas de la noche ya entregaron sus locales porque se dieron cuenta que no iban a ser capaces de terminar el tránsito por el Valle de la Muerte. A ustedes todos, pues es muy lamentable, hombre, lamentable que nuestros gobernantes se fijen un poquito en eso. Está bien la salud, pero la economía, para que salgamos todos juntos de esto. A ustedes gracias por estar con nosotros, los invitamos a que nos vean por redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Dailymotion, en fin, ahí estamos. Un abrazo para todos, chao.